En este mundo existen sucesos que muchas veces superan a la ficción, casos que han pasado a la historia por su grotesca realidad, causados por un reducido número de personas que reúnen características muy específicas para ser llamadas psicópatas. Estas personas sorprenden con su forma de actuar y de comunicar lo que piensan. Apaga las luces y prepárate. Hoy te voy a presentar 8 frases de psicópatas que te harán helar la sangre. Aquí, donde nace el miedo. Un psicópata que pasó a la historia como uno de los asesinos seriales más polémicos de Estados Unidos, por su singular forma de operar y la facilidad de manipular a las personas. Charles Miles Manson inició una ideología racial en un grupo de personas llamadas La Familia, en donde según sus visiones iniciaría una guerra civil que haría que los afroamericanos dominaran el mundo. Sin embargo, no sabrían liderar el mundo y ellos les pedirían consejo a la familia. Entonces, ellos serían los salvadores y se convertirían en los nuevos dueños del mundo. Todo esto con base en una supuesta profecía dentro de la canción de los Beatles, Helter Skelter. Manson, al ver que su profecía no era cumplida, decidió adelantar las cosas, en donde él sería la mente de la operación y la familia, las manos que asesinarían a 8 personas en Los Ángeles. Esto con la idea de que los afroamericanos imitaban a los blancos en su actuar, y esto provocaría su profecía. El asesinato que más destacó por su brutalidad fue el de Sharon Tate, esposa del afamado director Roman Polanski, y que estaba embarazada de 8 meses al momento de que la familia le arrebatara la vida con 16 puñaladas. Una de las frases más icónicas de este personaje y que quedaría marcada para siempre en la historia es: mírame hacia abajo y verás a un tonto. Mírame hacia arriba y verás a tu Dios. Mírame de frente y te verás a ti. Eran los años 60 en Inglaterra, cuando el cruento asesinato de 2 niños sacudiría a los noticieros nacionales por el sadismo y las técnicas de tortura que tuvieron lugar antes de sus muertes. Nadie sospecharía de una menor de tan solo 11 años, llamada Mary Bell. El 25 de mayo de 1968, justo un día antes de su cumpleaños, apareció muerto su vecino de 4 años, Martin Brown, en una casa abandonada. La familia creyó que fue un accidente. Sin embargo, las autopsias determinarían lo contrario, revelando que Martin fue asfixiado y golpeado después con un objeto contundente. El segundo asesinato sería Brian Howe, de 3 años, donde el sadismo sería más indignante. Brian fue estrangulado y marcado en su abdomen con la inicial M. Además, parte de sus genitales estaban mutilados. A pesar de cometer actos tan atroces, Bell fue declarada inocente de los asesinatos y culpable de homicidio involuntario. La frase que quedó marcada en la historia de Bell y que demuestra la carencia de empatía a temprana edad fue: ¿por qué no lo puedo matar si de todas maneras vamos a morir? Entre 1976 y 1977, Nueva York enfrentó un pánico social a causa de los ataques de un asesino en serie que disparaba a discreción a jóvenes y adolescentes. Hubo 7 heridos y 6 muertos en apenas unos meses, producido por las balas de un revólver de calibre 44. Lo que en un momento empezó como actos separados y esporádicos, pronto se convirtió en un juego macabro, en el que el asesino, David Berkowitz, tentaba con cartas a la policía y medios de comunicación a que le dieran caza. Berkowitz frecuentó a satanistas en Nueva York y experimentó una primera epifanía, esta macabra, hasta el punto de sentirse tan conectado con el Averno como para que un demonio de 6.000 años de edad poseyera el perro de su vecino, solo para comunicarse con él y le ordenara cometer los crímenes. Berkowitz, en una de sus entrevistas, inmortalizaría una frase que helaría la sangre de los reporteros: yo no quería hacerles daño, solo quería matarlos. Era tan solo un adolescente cuando Edmund Emil Kemper, el nombre real del conocido asesino en serie Ed Kemper, mató a tiros a sus abuelos. Aquella rabia y odio contenidos no eran nuevos, tampoco la explosión en forma de violencia. Ya desde temprana edad evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Entre 1972 y 1973, cometió 6 homicidios más. Las víctimas eran mujeres estudiantes. Edmund les ofrecía traslado y las llevaba a un descampado donde las mataba y las mutilaba. La fantasía inicial de Kemper sería su último acto criminal. El objetivo, su madre.
Su odio hacia esa mujer se había acumulado durante años. Los homicidios anteriores parecían ser ejercicios para llevar adelante su verdadero plan. La noche del 20 de abril de 1973 fue la fecha elegida. Mientras su madre leía un libro sentada en su cama, Kemper entró y la asesinó a cuchillazos. Le cortó la cabeza, la puso en un estante y pasó 1 hora gritándole. También cortó su lengua y laringe y las metió en un triturador de basura. Cuando veo a una mujer bonita por la calle, un lado de mí dice, qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella y salir con ella. Pero otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza pinchada en un palo. Un hombre tatuado, de 1.82 metros de altura, y con unos fríos ojos grises. En 1920 era polizón en un barco con destino a Angola, para trabajar como marinero mercante. Después de llegar a Lobito Bay, contrató a media docena de guías locales para una expedición de caza de cocodrilos. Pero Panzarm tenía otra presa en su mente. A medida que su canoa seguía en su camino por el río, disparó a cada miembro de su tripulación, antes de que alimentara con sus cadáveres a los cocodrilos hambrientos que estaban al acecho. Este fue solo uno de sus muchos crímenes, incluyendo 21 asesinatos y más de 1000 violaciones de niños y jóvenes, que Panzram admitió haber cometido. A diferencia de los asesinos en serie con encanto y astutos como Ted Bundy o Ronnie Alcala, Panzram era brutalmente honesto. Por todas estas cosas, no siento nada, decía en su autobiografía, escrita desde su celda en la cárcel. Antes de morir en la horca, Carr en su autobiografía desde su puño escribiría una frase desde su interior, mostrando la crudeza que se había acumulado desde su infancia. Estaba tan lleno de odio que no había lugar dentro de mí para sentimientos como el amor, la pena, la ternura, el honor o la decencia. De lo único de lo que me lamento es de no haber nacido muerto, o simplemente no nacer. Un asesino diagnosticado de esquizofrenia paranoide, tras disparar, apuñalar, descuartizar y beber la sangre de 6 personas en 1987, sería conocido como el vampiro de Sacramento. El 29 de diciembre de 1977, Chase mató a su primera víctima en un tiroteo, en un aparente calentamiento. La víctima era Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años de edad y padre de 2 hijos, que estaba ayudando a su esposa a llevar víveres a su casa. Su segunda víctima, una joven de 22 años, sería salvajemente asesinada a pocos metros de su casa, cuando se encontraba sacando la basura. Chase disparó 3 veces sobre ella, y mientras agonizaba, le abriría el vientre para arrancarle los intestinos, que esparciría cuidadosamente por el suelo. Luego, le cortaría el hígado, el diafragma, un pulmón y los riñones, colocándolos encima de una cama. En un ataque de histeria apuñalaría varias veces el cuerpo sin vida, y tras beber su sangre, se pintaría la cara con ella. 4 días después cometería el más sangriento de sus crímenes, entrando en una casa elegida al azar y disparando a la cabeza de una pareja de 27 años, un niño de 6 y un bebé de 22 meses. Luego, llevándose el cuerpo de la mujer a una habitación, sodomizaría al cadáver, le arrancaría un ojo y bebería su sangre. Momentos más tarde, sería sorprendido en su macabra carnicería por alguien que llamaría a la puerta mientras vaciaba el cráneo del niño y huía a toda prisa llevándose el cadáver del bebé. Después de años de búsqueda policíaca, el vampiro de Sacramento sería capturado y sus palabras pasarían a la historia. Si logré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido corrió el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. El 9 de abril de 1974, nació en Moscú uno de los asesinos más sangrientos de la historia de Rusia. Durante 14 años, sus crímenes estuvieron sin resolver, generando el pánico entre los ciudadanos. Su primera víctima sería un compañero de estudios con quien compartiría su afición por los asesinatos en serie, y a quien terminó asesinando por no querer hacer realidad sus fantasías sangrientas. Aparte de cometer varios crímenes de ajuste de cuentas, como el de su exnovia y el hombre que le quitó ese primer amor, o compañeros de trabajo, el resto serían seleccionados sin ningún motivo aparente. Quizás en una representación de su propia vida, que veía reflejada en la frustración y locura de los crímenes, buscando un cierre a su sufrimiento, sus víctimas eran personas indefensas, que, en su propia mente, consideraba tan infelices como él. Para él, una persona aparentemente normal como su ídolo, sus crímenes eran un acto de liberación tan propia como ajena. Tras atraer a sus víctimas como falso encanto o con la excusa de buscar un consuelo por la muerte de su perro, abría el cráneo de sus víctimas con un martillo, botella o similar. Posteriormente,
arrojaba los cuerpos a la alcantarilla más próxima. Antes de morir, inmortalizaría sus palabras con la siguiente frase: salvaron la vida de muchas personas al atraparme, nunca me hubiera detenido. Durante meses, los periódicos de Alemania se habían hecho eco del reguero de cadáveres con el que cada pocas semanas amanecían las calles de la metrópoli. El 25 de mayo de 1913, Corten se había graduado como asesino. Con 30 años y viviendo de los objetos de valor que robaba, allanó la casa de Peter Klein y asesinó a sangre fría a su hija de 15 años degollándola. Klein fue acusado por el asesinato de su propia hija, ya que Corten, quien desde un primer momento mostró señales características de un asesino en serie con trastorno narcisista, dejó en la escena del crimen un pañuelo con sus iniciales, PK, que casualmente coincidían con los del padre afligido. 2 meses después, encontró a su siguiente víctima, nuevamente durante un allanamiento. Al entrar al domicilio, Corten encontró a la joven Gretu Franken, de 17 años, y la estranguló con sus propias manos. Este fue el punto de inflexión en el que comenzaría una serie de asesinatos que aterrorizaría a la ciudad de Dufenswald. Su caso impresionó tanto a los psiquiatras que decidieron conservar la cabeza para estudiarla y a día de hoy se sitúa como uno de los grandes paradigmas de la psicopatía criminal, debido a que sus acciones sentaron las bases para realizar la mayoría de perfiles criminales en todo el mundo. Después de que mi cabeza se haya desprendido del cuerpo, podré oír, por lo menos por un momento, el sonido de mi propia sangre cuando brote de mi cuello. Sería el mayor placer para terminar todos mis placeres. ¿Qué te han parecido estas frases? El mundo que nos rodea está repleto de gente que no sabemos quién es en verdad. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones, así como seguirme en redes sociales para enterarte de lo último del terror y misterio. Y recuerda, siempre mirar atrás.